Hola queridos todos, sean bienvenidos a un capítulo más de Literando Podcast. Mi nombre es Marilu y estoy con Luis. Ambos somos creadores de contenido de la página Biblioteca Social, como ya saben algunos, y si son nuevos en escucharnos, bueno, pues los invitamos a que nos sigan en las diferentes redes. Y pues, ¿cómo estás, Luis? Bien, ¿tú cómo estás? Mejor. Qué bueno. Bueno, para quienes ya saben, la dinámica que nosotros seguimos es hablar de un libro y al final le recomendaremos otro libro del cual será tema de conversación para la próxima semana. Así es. El libro del cual hablaremos hoy es de Ratones y Hombres, del escritor John Steinbeck. Él nace en Salinas, California, un 27 de febrero de 1902 y fallece un 20 de diciembre de 1968 en Nueva York. Fue premio Nobel de literatura y tiene pues varias obras entre estas conocidas. Entre estas de Ratones y Hombres, Las uvas de la ira, La perla y El este del Edén. Él estuvo un tiempo viviendo, digamos, como vagabundo, y eso lo inspiró para escribir algunos de sus libros. Bueno, como breve argumento de este libro, les contaré que el libro se centra en dos personajes, los cuales llamaríamos los principales, que son Lenny y George. Estos personajes son jornaleros, lo cual significa que trabajan por jornadas en diferentes ranchos o fincas, en diferentes actividades. La historia transcurre cuando estos dos personajes se ven obligados a dejar un pueblo en el cual habían trabajado y tienen que recurrir a otro lugar, a otro rancho, a trabajar. Pero hay toda una historia detrás de esta relación de amistad entre Lenny y George, lo cual les trae un poco de problemas y también será como la especie de detonante en el trabajo que van a tener. Entonces, este es un pequeño resumen para no hacer mucho spoiler porque realmente es una novela corta. Entonces dar más detalles sería hacer algo de spoiler, así que hasta aquí dejamos esta parte y lo siguiente es nuestra reseña, para lo cual nosotros hacemos muchos spoilers. Entonces es decisión de ustedes seguir con el audio o leer el libro y luego volvernos a escuchar. Con el primero que quiero empezar de los personajes es con Curly. Es el hijo del patrón del rancho a donde llegan a trabajar George y Lenny. Este personaje a mí se me hizo un tanto bravucón, el típico niño de papi, por así decirlo, que cree que por tener un puesto, un lugar, digamos, alto, por ser el hijo del patrón, puede hacer lo que se le dé la gana. No sé qué opinas tú. Bueno, sí, es un poco abusivo, digámoslo, pero como tú dices, también tenía esa especie de engrandecimiento, ¿no? Por ser parte de la familia dueña del rancho. Pero también otro aspecto es que él fue boxeador. Según esto llegó a ser campeón o algo así. Campeón de peso ligero. Ajá. Pero algo interesante que mencionan es que es una persona baja de estatura. Sí. Y lo que dicen los demás empleados del rancho es que tiene un complejo de sentirse superior por su estatura. Uh-huh. Entonces creo que es el complemento a su formación como boxeador. Y no es que sea bueno, es totalmente repudiable porque usa su poder de familia, por así decirlo, y usa su ventaja física al haber sido boxeador. Entonces, para ser, claro, un bravucón, ¿no? Sí, es como, no sé, un patán bien dibujado, ¿no? Porque, pues, el que sea así de bravucón y que sea abusivo con sus mismos empleados es como grotesco, como grosero, como feo. Sí. Entonces es como un personaje un tanto desagradable. Pero, pues, está casado y los celos lo carcomen, ¿no? Claro. También. Es por esta misma naturaleza de su comportamiento que prácticamente nadie de los trabajadores lo respeta. Sí, obviamente, o sea, para darte a respetar tienes que, digamos, ser de una manera, pues, comprensiva con ellos, ¿no? Claro. Y digamos que a lo mejor sí jugar y de repente bromear, pero no llegar a ese grado, ¿no? No, tanto de
cometer abuso, como de permitir un abuso. Sí, o sea, obviamente si te llevas con alguien al cual está, digamos, bajo tu cargo, pues no te va a respetar, no te va a Obviamente. respetar como jefe. Entonces, pues bueno, o sea, obviamente nadie lo respetaba y ni su esposa lo respetaba y de hecho la mayoría del tiempo estaba buscándola. Sí. Y la otra parte se estaba metiendo en líos también, entonces, no sé, desagradable el personaje. Sí. Rescatamos que estos primeros personajes que estamos mencionando son los personajes secundarios. Luego llegaremos a los principales. Sí. El siguiente personaje es la esposa de Curly, que tengo entendido, si mal no recuerdo, no mencionan su nombre. No, según yo no. Tú tienes mejor memoria que yo. Pues según yo no. Pero No. creo que no vi que en algún momento hayan mencionado. Simplemente la describen como la esposa de Curly, nada más. Uh-huh. Entonces, es una chica que tiene ¿cómo decirlo? Un comportamiento muy particular, porque le gustaba coquetear con los trabajadores del rancho. Uh-huh. Según ella decía que se sentía muy sola y que no soportaba a Curly y pues digamos que solamente se casó con él para salirse de su casa y buscaba compañía, ¿no? Alguien con quien platicar porque no le gustaba su vida y siempre andaba diciendo que ella podría estar en el teatro o en el cine. Sí, eso es algo que le contó a Lenny, que ella pudo haberse ido por este mundo artístico, Uh-huh. pero que no la dejaban en su casa. Sí, que su mamá no la Entonces es dejaba. por eso que se casa con Curly, para librarse de su familia, por así decirlo. Sí, pues prácticamente para salirse de su casa y bueno, por la época muchos hacían eso. Claro. Para salirse de su casa, para terminar con el yugo de su familia y bueno, muchas veces resultaba peor. Sí. Y en este caso, pues en cierta forma creo que resultó un poco liberal, por así decirlo, porque ya no estaba tan aprisionada bajo el brazo de Curly, pero obviamente él con sus celos y todo eso, pues la seguía, la buscaba. Es que se la vivía buscándola y ella escapando de él, entonces... Y ella buscándolo a él, supuestamente. Sí, ella según lo buscaba a él, pero no, o sea, pero lo era que para buscaba... aprovechar, para hablar con los trabajadores y todo eso. Para estar con los trabajadores, para coquetearles, para a lo mejor insinuárseles un poco, pero realmente no buscaba al marido, no buscaba una distracción. Exacto. Entonces son un complemento de personajes muy interesante porque ahí tienes al típico matón y a la esposa que solamente se casó con él para escapar de otro infierno, pero entra otro. El siguiente personaje es Slim, que es un mulero, que también trabaja en el rancho. Se me hace de esas personas que son súper trabajadoras, súper honestas, honradas, que le gusta ser cumplido y que al mismo tiempo es como muy noble, muy comprensivo, muy sencillo. Algo que se describía muy bien en el libro es que él sabía hacer su trabajo, sobre todo con los animales, ¿no? Por lo mismo que era mulero. Pero también se lo relacionaba mucho con la esposa de Curly, porque según esto ella principalmente iba a buscarlo a él. O sea, hablaba con todos y coqueteaba con todos, pero principalmente como que lo buscaba a él. Sí lo buscaba, pero dan a entender, conforme va avanzando la historia, que pues Slim no le daba pie. No le hacía caso, ¿no? Pues es que es meterte en problemas y estás trabajando por algo, ¿no? O sea, a lo mejor sí tienes techo, tienes comida y tienes tu salario y digamos que en este tipo de trabajos el que tengas ya techo y comida pues te ahorra mucho, ¿no? Entonces puedes juntar dinero para hacer otra cosa, hacer algo diferente. Entonces, pues si estaba trabajando, tal vez estaba trabajando para juntar dinero, irse lejos o qué sé yo. Porque eso es algo que se dice en el libro, que muchos trabajadores, muchas de las personas que pasaban por estos ranchos, por estas fincas, tenían ese sueño de comprar su propia tierra. Ajá. Entonces yo imagino que sí, tal vez Slim tenía esa misma idea. Pero también vamos a que aún hay personas que mantienen ese código de no hacer una tontería en el lugar de trabajo. Porque también. te pueden despedir y pues ¿dónde vas a conseguir tu trabajo? Sí, mira, aparte de su carácter, que era como muy firme, muy noble, muy sencillo, no, yo siento que
como que la moral o los valores mismos de su educación o de su forma de ser no le permitían hacer algo indebido. Ujú. O sea, como que es un alto, ¿no? De decir, no, esto no está bien y esto no me gusta. Entonces, no era grosero con ella. No, simplemente decía que no. Simplemente decía que no, O sea, se iba o dejarse. se ponía a hacer sus cosas y punto, ¿no? Pero bueno, Curly enloquecía, ¿no? Sí. Obviamente. El siguiente personaje es Crooks. Este personaje es un trabajador negro, Ujú. el cual ya era una persona algo mayor, pero tenía la espalda dañada. Sí, no recuerdo si dicen cómo se daña la espalda. No recuerdo exactamente, pero sí dicen que se había dañado la espalda. O sea, no recuerdo si describen cómo, pero sí Sí dan a dicen entender que se da la daña, pero no recuerdo si dijeron cómo. Según yo no. Pero el chiste es que no dicen, tiene la espalda lastimada. Pero él cuenta que cuando era niño, él vivía con su papá y que su papá tenía una granja, Ujú. pero que era la única familia de color en California que tenían tierra. Sí. Entonces, que los niños blancos iban a jugar con él y que a su papá le molestaba un poco. Él no entendía por qué hasta después, ¿no? Claro, porque la situación en la que vive Crooks es un poco inhumana, por así decirlo, porque todos los trabajadores convivían en una especie de salón o algo así, en donde tenían todas las camas y una mesa, según esto, pero a Crooks lo tenían alejado, en En el una habitación granero. propia. Y algo que me llamó mucho la atención es que cuando la esposa de Curly pasa por ahí, por donde era su habitación, ella le dice que tiene una especie de beneficio él, porque tiene una habitación para él solo. Pero él le dice, claro, tengo una habitación, pero en mi ventana hay heces de los Sí, animales. Entonces, sí, lo dijo de manera irónica, pero sí, o sea, no es el trato que se le debe dar a una persona, ¿no? No, pues es que no, aparte, lo tenían apartado y él mismo dijo, es que dicen que huelo feo, Ujú. que no les gusta como soy. Y la verdad es como racismo, ¿no? En su Es racismo. máximo, sí, es racismo en su máxima expresión y de tenerlo apartado y de todo hasta para allá porque eres negro, ¿no? Ujú. Es como, bueno, yo lo veo muy grosero, pero estamos hablando de la época más o menos de la Gran Depresión de Estados Ujú. Unidos. Claro, de los años 20 más o menos. Ajá, entonces, pues bueno, el racismo era impresionante. Sí, todavía estaba aún arraigado ahí. Ujú. Entonces sí, es un personaje que también como que nos alecciona un poco en algo que ya mencioné antes, que él ha visto a pasar a varias personas trabajando y soñando con eso de tener el terreno propio, ¿no? Pero algo que él menciona es que muchas de esas personas pues tienen ese sueño, pero no se comprometen en el sueño como tal, porque lo que hacen es al final del mes, cuando reciben su dinero, su paga, pues se van y lo gastan Ujú. en mujeres, en trago y en todo lo que puedan. Sí, es como, ¿cómo decirlo? Pues ves pasar, ¿no? Y ves cómo son. Y te das cuenta realmente quién puede hacer ese sueño realidad y quién no, por su forma de ser. Claro, pero él decía que prácticamente todos, y en eso sí tenía razón, Pues sí. porque llegaba el fin de mes y cobraban y pues iban a hacer todo esto, no, y gastaban su dinero. Ujú. Entonces era más trabajar para subsistir. Pues sí. El siguiente personaje es Candy, que era un anciano, ya era una persona ya grande, Ujú. manco, y que tenía el trabajo de barrer. Lo ponían a barrer, pues todo. Sí, o sea, no recuerdo si describieron otro trabajo que tuviera, No. pero básicamente era eso, barrer, nada más. Ujú. Y según esto que había perdido la mano en uno de los trabajos dentro de la granja y por eso le habían dado una especie de reparación. Pero como ya era anciano y como le faltaba una mano, pues lo más probable es que dentro de poco se iban a deshacer de él, por así decirlo. Pues sí, es que digamos que les estorbaba más que ayudarlos, ¿no? Claro. Y tal vez si lo tenían ahí era por
compasión o por sentirse comprometidos porque se lastimó, perdió su mano dentro de la granja. Eso no lo mencionan, pero él tiene también ganas de hacer otras cosas, ¿no? De poder trabajar en algo diferente que no sea nada más barrer y estar en un lugar por lástima. Claro. Lo que más me llamó la atención de este personaje es que se sintió comprometido con la misma idea que tenían George y Lenin de comprar una parcela, ¿no? Un espacio. Un terreno. A pesar de que prácticamente recién los conocía, pues se sintió muy comprometido con esta idea. Y eso es algo que rescatar, porque a pesar de que él se había pasado los años trabajando en esa granja, no se sentía a gusto y vio esa primera luz, por así decirlo, para salirse de ahí. Sí, obviamente ve eso, pero sí, o sea, el compromiso que es de él, ¿no? Que empieza a hacer números. Claro, empieza a hacer cuentas y todo. De cómo podrían hacer una granja de conejos. También. Porque, pues, su idea de ellos era tener una vaca, un cerdo, un poco de sembrar algo y tener conejos, pero pues era por Lenin, ¿no? Que los cuidara y a lo mejor vender unos pocos y otros tantos usarlos para la comida. Pero lo que hace Candy es como ver un negocio dentro de los conejos y realmente hacer una granja de conejos. Es interesante eso de cómo le echa coco y cómo lo trabaja, ¿no? Claro, todo ese empeño que le pone. Y también fuera de eso se me hizo un personaje algo tierno, porque realmente entiende cuál es la dinámica de vida que están teniendo Lenin y George. Y lo acepta prácticamente. Pues sí, es porque que no era complicado no era fácil vivir con una persona como Lenin. Exacto, lleva demasiadas complicaciones estar con una persona como Lenin y él lo acepta, dice, bueno, o sea, a pesar del riesgo que puede llegar a tener y del peligro que es, claro, él dice, sí, o sea, yo me voy con ustedes, tengo dinero ahorrado, vamos a comprar el terreno, o sea, sí realmente tiene esa ilusión, ¿no? Y también, pues dice, no creo que haga mucho daño, es buena persona, es buen chico. Claro. Y pues sí, es buen chico, pero bueno. El siguiente personaje es Lenin, Small, que digamos que era un fortachón, pero sin sesos. Tenía limitaciones mentales. No describe en el libro exactamente qué limitaciones tenía o si padecía algo, pero sí se lo describe como una persona carente de cierto grado de intelectualidad. De raciocinio. Probablemente yo me imagino, esto es solamente una opinión, que probablemente este personaje tiene tal vez un leve retardo. Es que todo lo que da a entender en el libro es que no tenía realmente una capacidad de razonar tan grande, sino era más instintivo y sobre todo las órdenes que le daba a George, porque básicamente sin George no hubiera durado mucho tiempo. No hubiera durado nada, lo hubieran matado. O sea, realmente George es el que lo cuida, el que ve por él, el que está al pendiente de él, de sus necesidades y entiende que no es malo, no es una persona mala, pero no sabe medir su fuerza, no sabe, no piensa, o sea, no piensa las cosas, actúa por instinto, sin pensar, sin medir, sin ver las consecuencias de sus actos. Él simplemente se guía por algo que le gusta o por un impulso y ya, y obedece las órdenes tal como se las dan, ¿no? Exacto. Entonces, sí, es un personaje muy tierno, de verdad, muy tierno. Te encariñas con él, es como que lo quieres cuidar, lo quieres abrazar, ¿no? Para que realmente no le pase nada, pero su misma corpulencia y digamos que su estupidez, pues lo llevan a cometer locuras, ¿no? Si lo vemos desde nuestra perspectiva, que en cierta forma tenemos como un raciocinio más común, más completo, por así decirlo, pues sí, lo vemos como algo malo, ¿no? Pero como tú lo dices, él pues actuaba más por instinto, porque algo le gustaba. Y ya lo mencionaste antes, pues no medía su fuerza.
Entonces, ese era, creo, el principal problema, su fuerza. Porque hay una descripción que no recuerdo si la hace Slim o Candy, que dice, es como un niño, pero un niño fortachón. Creo que esa descripción la esposa de Curly. No recuerdo bien. No recuerdo bien, pero sí. La descripción está ahí en el libro, ¿no? Y se hace de esa manera, que es un niño, pero fortachón. Sí, es que sí realmente tiene como la inocencia de un niño. Claro. Y digamos, a lo mejor no tiene la mentalidad de un niño, pero sí esa inocencia y sí el manejarse por impulsos. Entonces sí es como un niño, pero demasiado fuerte, demasiado grande. Entonces esa es como la controversia con él. Claro, porque a veces los mismos niños pues tienen cierta fuerza y no sé, tal vez pueden romper un juguete o algo. Entonces imagínate ya una persona más grande, más alta como era Lenny, con toda esa cantidad de fuerza, pero como ya dijimos, pues con un raciocinio muy bajo. Y de hecho, como ya lo mencionaba antes en el resumen, son estas características de Lenny las que les trae problemas. Sí, obviamente es esto lo que les trae bastantes problemas y pues le complica demasiado la vida a George. Claro, porque él es el que vela por Lenny. Algo interesante es que a Lenny le gustan mucho las cosas suaves. Sí. Le gusta tocar, acariciar las cosas suaves. Por ejemplo, no sé, una tela de seda o algo. Terciopelo, lo que son los conejos, los perritos, los ratones, todo ese pelaje suavecito. Le gustaba mucho, pero pues a quién no. Bueno, claro, a mí también me gusta. El único detalle es que tener a un conejo o a un ratón no es igual que tener un pedazo de tela, porque estás teniendo una vida. Entonces, lo que hacía Lenny era juguetear con estos ratones o con estos conejos. Bueno, la idea del conejo, ¿no? Pero jugaba con los ratones y a veces, pues esa misma fuerza que tenía en exceso hacía que los matara. Sí, es que imagínate, todo grandote. Supongo que debe haber tenido unas manototas. Claro. Y imagínate un ratoncito pequeño en su mano. A la hora de quererlo acariciar, sus dedos, pues asfixiaban al ratón. Exacto. Y sobre todo como él decía, esta especie de jugueteo que tenía con ellos, ¿no? Que el ratón lo mordisqueaba un poco y él pues con las manos como que le pegaba, pero decía pegar, pero no creo que era pegar, creo que eran más como topecitos. Sí, ponle tú que sean como topes, ¿no? Pero pues con esa fuerza... claro, obviamente, ¿no? Pues entonces, el ratón era demasiado pequeñito para aguantarlo. Sí, es un personaje muy tierno, la verdad. Sí, muy tierno, muy lindo. Y si te llegas a encariñar con él. Demasiado. Este personaje de Lenny es uno de los dos principales. El siguiente personaje principal es George. Sí, George. A George lo describen básicamente como el cerebro del dúo. Haz de cuenta que es lo contrario completamente a Lenny, porque es bajo de estatura, pero pues digamos que sí tenía el cerebro que le faltaba a Lenin, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues sí era el cerebro de entre los dos. De hecho, me recordó a Pinky Cerebro, no sé por qué. Puede ser. Es que si te pones a pensar, Cerebro pues era todo chiquito y súper inteligente. Y Pinky era todo grandote. Pero pues, Pinky no era tan corpulento, era flaquito. Sí era flaquito, pero era grandote y era medio mencito también, ¿no? Creo que podría ser más similitud a La Vaca y el Pollito. ¡Ándale! Algo así. Sí, así me lo figuré, ¿no? Ahorita que ya lo estamos diciendo y que dijiste el cerebro de los dos, me recordó a Pinky Cerebro, pero sí es más como vaca y pollo. Pero sí, George es todo lo contrario, pero tiene también una nobleza impresionante. Claro, es un personaje con un gran corazón porque demasiado se dedica prácticamente a cuidar y encargarse de todo lo que necesita Lenny y a protegerlo. Sí. Tal vez no protegerlo físicamente, pero protegerlo al nivel de, no sé, de qué decir o de qué no decir. De que no se haga daño.
También. Es eso, lo protegía para que no se hiciera daño y para que también no le hicieran daño, ¿no? Es algo muy chistoso porque cuentan su historia de que se conocían desde niños y George le jugaba muchas bromas pesadas a Lenny, pero Lenny no se daba cuenta que eran bromas. Claro. Y pues el otro se reía de claro, Lenny. Con sus amigos, ¿no? Con sus amigos. Hasta que un día le dice que se tire al río y va y se tira y no sabía nadar. Entonces les costó mucho trabajo sacarlo del río, pero le agradece a George haberle salvado la vida cuando George fue el que le dijo que se tirara al río. Sí. Desde ese momento George cambia por completo con respecto a Lenny, no le vuelve a hacer ese tipo de bromas y lo cuida, empieza a cuidarlo. Y pues fallece también la tía de Lenny. La tía Clara, ¿sí? La tía Clara, ajá. Entonces, pues se queda George con Lenny para cuidarlo. Y fue su ángel de la guarda por mucho tiempo, ¿no? Claro, como ya dijiste, era el que prácticamente evitaba que se metieran problemas y todo esto. Y sobre todo que le ponía un freno a la fuerza que él tenía. Porque pues él entendía que no era una persona que razonaba como cualquier otra, ¿no? Entonces ese exceso de fuerza pues les había traído problemas. Pero sobre todo el principal problema que tuvieron en su trabajo anterior, en una granja anterior, fue que pues Lenny se sintió atraído por una tela del vestido de una chica. Entonces al querer tocarlo, pues la chica gritó porque pensó que quería abusar de ella. Sí. Entonces él se espanta y agarra con más fuerza el vestido. Claro, porque como ya dijimos tiene limitaciones y a veces no sabemos cómo pueden reaccionar este tipo de personas. Obviamente. Entonces pues sí, él se espanta y empieza a agarrar con más fuerza y todo eso. Llega George y huyen. Sí, de hecho George hace que suelte el vestido, que suelte a la chica. Y obviamente la chica sale corriendo diciendo que abusaron de ella, ¿no? Claro. Qué gran mentira y no estoy de acuerdo en ese tipo de acciones. Pero ellos tienen que salir huyendo del rancho o la granja donde estaban trabajando por lo mismo. Pero realmente pues no hizo nada malo. Simplemente agarró el vestido, no lo hizo por maldad, le llamó la atención la tela. Y pues bueno, les traen bastantes consecuencias. Claro. Malas. Y cuando fallece la tía de Lenny, es cuando George toma esta especie de potestad de cuidarlo, ¿no? Entonces es ahí cuando empiezan a tener diferentes trabajos y todos estos problemas. Básicamente estos han sido los personajes que hemos podido rescatar, porque hay uno que otro, pero creo que tienen muy poco tiempo en el libro, así que creo que sería un poco irrelevante hablar de ellos. Sacamos los más con más relevancia y pues es como se involucran más con la historia de Lenny y de George, ¿no? Ahora, entrando a la parte de los recursos literarios, vemos que este libro está narrado en tercera persona, aunque la mayor parte de este libro está de acuerdo a la perspectiva de George. Es algo que hemos dicho en otros capítulos que es negativo a ver a veces un poco solamente desde la perspectiva de un solo personaje y sobre todo hablando en primera persona. En cambio en este libro en tercera persona pues me parece bien, me parece que está bien estructurado, pero algo que me hubiera gustado es que le den más tiempo a narrar la perspectiva de Lenny. Sí, yo creo que eso sería bueno. Es que una de las ventajas de la tercera persona es que puedes ver como un poco más, ¿no? Pero narrado nada más desde la perspectiva de un personaje, pues es como que no te llena lo demás, ¿no? Claro. Aunque te soy sincero, los otros personajes no me llaman la atención como para verlos desde su perspectiva. No, a mí tampoco. Probablemente de Crooks, tal vez, porque era una persona negra viviendo en un rancho de blancos. Probablemente desde su perspectiva tal vez sí, un poco, pero hubiera preferido que le den más espacio a Lenny. Porque si bien le dan un espacio, es algo pequeño y ya en el último capítulo. Sí, realmente le dan muy poco. A mí me hubiera gustado que le dieran también un poco más, digamos, para conocer más la mentalidad de él, ¿no? Claro. Él cómo pensaba. Porque pues, aunque tenía muy poco raciocinio, obviamente
sí piensa, o sea. Claro, obviamente. Y Aunque, mira, un escritor no puede saber, de hecho todas las personas no podemos saber exactamente cómo piensan estas personas, ¿no? Que tienen estas limitaciones mentales. no podemos saber. Pero creo que la descripción que hicieron al final sí era un poco acertada, porque se imaginó sobre todo a su tía y a un conejo que le hablaba. Ujú, Entonces, me da una especie de satisfacción esa parte, sí. porque creo que sí va de acuerdo al personaje. Sí, te adentra más en él, o sea, te hace, si ya tenías cierta empatía con él, te hace empatizar completamente con él ya ese final, ¿no? Ujú. Es como muy agradable y sí me gusta, pero también te digo, me hubiera gustado como que más por parte de Lenin, saber más de la historia, ¿no? Claro, ¿cómo piensa? De cómo piensa, sí. Ujú. O sea, sí te lo muestran al final, pero me hubiera gustado un poquito más. Sí, estoy de acuerdo en eso. Me hubiera gustado que sea más un 50-50. Podría ser, hubiera sido interesante. Bueno, algo curioso es que este libro inicialmente fue planteado como una obra teatral, Ujú. pero pues también es como una novela corta. Bueno, pues es un estilo versado, ¿no? Sí, es un estilo versado, pero pues se ve más como novela corta o como Claro. cuento. Un cuento largo, una novela corta, pero como obra teatral, podría llevarse al teatro. De hecho, De sí, ha hecho, sido sí, llevado al teatro y también tiene películas, 2 películas, si no me equivoco. con razón se me hace tan conocida. Sí, tiene Ya 2 decía yo. películas. Una de los años 30 y la otra de los años 90, si no me equivoco. Vaya. Sí. Sí, supongo que lo de haber visto algo, porque de repente me gusta ver películas antiguas. Entonces, sí, como que la trama se me hacía demasiado conocida. Seguramente sí la vi. Ahora, algo que quisiera discutir un poco es sobre que este libro fue catalogado en su tiempo cuando fue publicado como un libro con lenguaje vulgar y ofensivo. Usar estos términos es un poco, no sé cómo decirlo. Entiendo que en esa época los escritores usaban un lenguaje un poco más refinado, ¿no? Ajá. Como que más enriquecido, como el Ujú. capítulo anterior que vimos. Sí. Pero no significa que todos los escritores deban escribir así. No, cada quien tiene su estilo y su forma de escribir. Y digamos que no por eso va a ser mala. Claro, Cuando tú me dijiste es un lenguaje vulgar, se le llama así, yo te dije, pues es más como popular. claro, Pero es como otra parte de la moneda de la época, ¿no? claro. Y una de las cosas es el estilo de cada escritor. O sea, cada escritor tiene su estilo, su forma, y para mí no se me hace algo malo, sino... Claro, es que vamos al contexto histórico. En los años 20, pues todavía las personas hablaban como un poco más recatadas, ¿no? Entonces, si introduces, o mejor dicho, si haces una comparativa entre el lenguaje que hay en el libro y cómo hablaban las personas comúnmente, pues sí hay una diferencia, ¿no? Sí, pero estamos hablando de un rancho. Claro, a eso iba. ¿Cómo es el lenguaje en un rancho, no? Ujú, Entonces, es como diferente a otro lugar, ¿no? ujú, Obviamente, por ejemplo, muchos de los trabajadores no tenían estudios como tal. exacto. Habrá quienes no supieran ni leer ni escribir, ¿no? Ujú, Y con trabajo se hablaban. Entonces, claro. pues digamos que el lenguaje está bien para lo que está narrando, el lugar donde lo está narrando. Claro, para el ambiente entonces donde se desarrollan los personajes y todo. Ajá. Ujú. Entonces, creo que más que ser un lenguaje ofensivo o vulgar, como dicen algunos, creo que tú tienes razón, es un lenguaje más popular. Más popular. Y pues como digamos que a mí me pareció bien el lenguaje, digo, estamos acostumbrados a lo mejor a otro tipo de lenguajes que sean un poquito más reconstruidos o más refinados, como dices tú, pero no lo veo tan mal, o sea, he No, leído cosas de peores. hecho, este libro, si no me equivoco, fue censurado por ¿En eso serio? y fue metido como a una especie de lista negra por el lenguaje. Oh, Pero vaya. como te digo, fue en esa época, ¿no? Obviamente si lo vemos desde nuestra época actual, desde este tiempo, pues Pues ya no. pasaron 100 años, entonces pues nada que ver. Ujú. Entonces, no. Antes de adentrarnos en los temas, hablemos un poco del contexto histórico en el cual se desarrolla este libro. La depresión.
Este libro se desarrolla en los años 20 más o menos. Es cuando se da la Gran Depresión económica en Estados Unidos. Uh-huh. Recordemos que Estados Unidos se había alzado como potencia después de la Primera Guerra Mundial y era el principal manufacturero del mundo. Todo esto le daba cierto empoderamiento para abrir más su economía. Sí. Pero lo que sucede es que el gobierno empieza a vender lo que son los bonos liberales, por los cuales los ciudadanos comunes iban a acceder a acciones. Uh-huh. Digamos que fue una especie de inspiración. El gobierno sacaba estos bonos liberales y la gente empezaba a comprarlos, ¿no? Como para invertir, ahorrar y generar ganancias. Pero luego la bolsa de valores, los bancos y todas las empresas en general se dan cuenta de que esto era beneficioso porque todas las personas comunes compraban. Entonces empezaron a abrir la bolsa a las personas comunes. O sea, ya no solamente los círculos de las personas más adineradas o las mismas empresas compraban estos valores, sino que ahora cualquier persona común, por así decirlo, podía comprarlos. Exacto. Entonces, querías, no sé, acciones de tal empresa, pues te las daban y te daban una especie de papel, el cual certificaba que tú habías comprado esas acciones, ¿no? Pero todo esto quiebra en lo que fue llamado el crack, el cual se produjo el 23 de octubre de 1929, cuando esta abertura de la bolsa de valores al público en general creó una especie de burbuja. Entonces, el 23 de octubre de 1929 se produce una caída en la bolsa de Estados Unidos. Uh-huh. La gente empieza a perder dinero, en general todos, ¿no? Todos. Y lo interesante es que después de esto, la gente no entendía muy bien cómo funcionaba la bolsa de valores. Lo único que entendían era que con un poco de inversión podía tener grandes ganancias. Uh-huh. Entonces, al llegar esta caída de la bolsa, porque estaba subiendo constantemente, llega esta caída, entonces se empiezan a desesperar. Y lo que llega es el llamado Jueves Negro, en el cual todas las personas llegaban a la bolsa de valores a querer vender sus acciones. Uh-huh. Entonces, esto genera toda esta crisis, ¿no? Y después, obviamente, viene lo que fue el Martes Negro, que fue la caída aún más estrepitosa de la bolsa. De la bolsa, sí. Entonces, de hecho, ahí empezaron esos rumores, si no me equivoco, de que las personas que estaban endeudadas y habían invertido mucho dinero en esto se estaban tirando de los edificios. Uh-huh. No sé si fue real o si fue un mito, pero muchas películas que he visto y muchos cómics pues retratan eso. Retratan eso, sí, yo también lo he visto. Pues a lo mejor sí fue, o sea, a lo mejor no muchos, pero sí una minoría, ¿no? Probablemente sí, y pues también como eran en la época, ¿no? O sea, claro. hay que como no era algo que no entendían, fácilmente te llega la desesperación y ver que tu dinero está en ceros, por así decirlo. Y que estás en deuda. Y que estás en deuda es como, o sea, la desesperación total, porque no tienes cómo salir adelante. Uh-huh. O sea, ya no tienes que vender, pero tampoco tus acciones que tenías, que se supone que iban bien, ahora no te están generando nada, ¿no? Claro, y lo peor creo que eran las personas que sacaban préstamos para poder comprar esas acciones. Exacto. Y sobre todo que les daban esos préstamos eran fáciles, porque los bancos entendían que les iban a dar un préstamo, iban a generar riqueza, entonces les daban los préstamos con una tasa de interés baja y muy accesible. Uh-huh. Y obviamente por eso cualquier persona podía acceder a la bolsa de valores, ¿no? Como exacto, a los bonos. Sí, es todo, bueno, pobres de los Estados Unidos porque fue todo un shock para ellos. Sí. Y sobre todo porque no entendían lo que era la bolsa de valores, ¿no? Uh-huh. Entonces, de hecho hay muchas personas que hasta la fecha no entendemos bien cómo se maneja la bolsa de valores. Y pues hay quienes todavía siguen perdiendo de repente y se desesperan. Sí. Pero pues a la bolsa de valores solamente le juegas un poco y por un rato, ¿no? Exacto. Para no perderle. Pero sí pasa esto y es como tapia muchas historias. Claro, algo interesante es que uno de los principales afectados en el mundo, bueno, como ya dije, empieza este imperialismo de Estados Unidos. Uh-huh. Y uno de los principales afectados es Alemania. Cierran muchos bancos, crece el desempleo y ahí viene el detalle.
es cuando Hitler se empieza a alzar como el salvador de Alemania. Sí. En medio de toda esta crisis. De hecho, escuché, no recuerdo si en un documental o lo leí en un libro, que alguien dijo que si no hubiese sucedido la crisis del 29, probablemente no se hubiera producido la Segunda Guerra Mundial. Podría ser, es que mira, todo es causa y efecto, ¿no? Uh-huh. Y ver que Alemania cayó como cayó, pues bueno, obviamente en Alemania había mucha incertidumbre. Exacto. Y Hitler era demasiado apasionado y demasiado impulsivo de cierta y también manera. Radicalista. Sí, radicalista, obviamente, pero también era muy buen estratega. Entonces, obviamente creó una estrategia para poder sacar a Alemania de esa crisis. Claro, y se aprovechó sobre todo de esta crisis para radicalizar su idea y para implantarse en el poder. Es que también tenía el don de la palabra. Bueno, sí, también, pero... ¿Cómo te diré? Es esas personas que te diga lo que te diga, tú le vas a creer fervientemente, aunque sea una mentira. No lo sé. Bueno, es que tú piensas diferente, pero lo he visto en otras personas y me quedo así de, ¿cómo le puedes creer, no? O sea, te está diciendo una bola de mentiras y le estás creyendo. Es algo increíble, pero pasa. Entonces, tienen ese don de la palabra, tienen el don de engatusar con la palabra, y fue lo que le pasó a Hitler. Entonces, más que nada, pues sí, empieza como a levantar a Alemania, pero tío, aprovecha mucho de esto, y como lo hemos dicho en otras ocasiones, el poder te vuelve loco. Sí, el poder genera esa especie de querer dominar todo, de creer que uno es el salvador y que cualquiera que pueda tener el poder en el futuro no lo va a aprovechar como uno. Ajá, entonces, exacto. Y que los del pasado solamente hicieron mal su trabajo y cosas así. Entonces sí, es algo que se ve hasta hoy. Pero sí, como ya dije, un detalle interesante de esto de la crisis y lo que fue la Gran Depresión fue eso, que los grupos extremistas y radicales en Alemania pues empezaron a empoderar, ¿no? Uh-huh. Entonces pues, le dieron mayor poder a Hitler. Entonces esto es más o menos un poco del contexto histórico. Ahora queremos pasar a los temas principales, o bueno, los temas que hemos podido rescatar, porque creo que sí hay varios temas. Hay varios temas más, pero yo creo que estos son como más importantes o los más relevantes. Uh-huh. Podremos empezar con el compañerismo, que aparte de Lenin y George, que es una amistad que ellos tienen, el compañerismo que se ve dentro del rancho, dentro de la cuadra, ¿no? Por así decirlo. Claro. Entre los jornaleros y los muleros, todos ellos, cómo se cubren unos a otros, ¿no? Claro, y sobre todo cómo se apoyan. Exacto. Y cómo hay esta amistad, que se refleja no solamente con Lenin, de parte de George, sino también cuando llegan al rancho de parte de los trabajadores hacia George. Porque en cierta forma creo que entendían las limitaciones mentales de Lenin. Pero pues a George pues lo trataban como a uno más, ¿no? Uh-huh. Entonces lo invitaban a sus reuniones, lo invitaron a la ciudad sobre todo para beber y todo eso. Sí. Entonces sí, como tú mencionas, hay un compañerismo. Hay cierto compañerismo y es como algo muy interesante y muy salvable en el libro. Bueno, a mí me gustó esa parte, que puedes contar con el que está a tu lado, ¿no? Porque muchas veces en los trabajos, pues no puedes contar con nadie, ¿no? Y estás viendo si te tiran la piedra o la tiras tú, ¿no? Sí, ese es un problema, que muchas veces en un trabajo o en otro, los mismos compañeros te frenan. Sí. O te hacen maldades, tal vez. Sí, o te hacen menos o te hacen quedar mal, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, en este caso no era así, todos se ayudaban, y pues se animaban entre unos y otros. Entonces esa parte pues es muy, muy linda. Otro de los temas, aparte del compañerismo, es la amistad. Lo cual es diferente al compañerismo, ¿no? Sobre todo porque vemos que la relación más amical que hay dentro del libro obviamente es la de George y Lenin. Sí. Creo que es la única, creo yo. Sí, entre todos digamos que no eran como amigos como tales, pero digamos que lo que fue Candy, al quererse unir a ellos,
y a entender también las dificultades que tiene George con respecto a Lenny, bueno, se forma un lazo, una amistad. Claro, también con él, ¿no? Y con Slim. Claro. Slim también entiende ese compromiso que tiene George con Lenny y cómo también lo apoya, ¿no? Uh-huh. Y pues digamos que se forma otro lazo ahí. Entonces, sí se forman dentro de la historia como lazos de amistad, pero bueno, obviamente la más fuerte es Lenny y George. Y como ya mencionamos antes, es una amistad que viene desde niños. Uh-huh. Y sobre todo esa fraternidad que hay por parte de George hacia Lenny, ¿no? De querer protegerlo, uh-huh, de querer cuidarlo. Entonces, esto de la amistad sí es muy rescatable en este libro, a pesar de lo que pasa al final. Sí, a pesar. Trataremos de nuevo contarlo, pero creo que se relaciona mucho con los temas. Sí, es que todo está relacionado de una u otra manera, entonces creo que podríamos hablar del final, pero al final del audio. Sí, al final y les avisaremos para que si quieren pausarlo o si quieren seguir escuchando, bueno, ya será su decisión. El siguiente tema es el trabajo. El trabajo. En este rancho veo que todos los personajes se esfuerzan por algo. Sí. Ahora, como ya dije antes, pues muchos se esfuerzan, trabajan por conseguir ese sueldo al mes para al final irse a tomar. Y digo, no está mal, pero cada quien tiene sus preferencias, ¿no? Ajá, sus prioridades. Si una persona está bien con eso, pues bien por él. Sí, Creo que yo no lo haría, pero tampoco me atrevería a juzgar a una persona así, porque no sabemos qué hay detrás del pensamiento de cada persona y por qué lo hace. Algunas personas tal vez pueden estar arrastrando un trauma, tal vez pueden estar arrastrando una decepción o algo así, pero creo que no es motivo para juzgarlos. No. Creo que es más la intención del autor, creo que es más no para alejarte de ese camino, sino como para darte la perspectiva y para que puedas ver qué vas a encontrar si tomas ese camino, ¿no? Pues a final de cuentas es un camino vacío, por así decirlo, uh-huh, porque estás trabajando todo el mes para que al final de mes recibas una paga y terminas bebiéndotela en alcohol o pagando chicas o cosas así, pues bueno, creo que a final de cuentas no va a ser muy saludable. No. No es muy saludable. Ni en un estado mental ni en un estado físico, ¿no? Porque pues, el alcohol hace daño demasiado. Pero también te da la perspectiva de que si sigues ese camino, no vas a poder salir de él. Exacto. Porque se va a hacer un círculo vicioso uh-huh, de trabajar para ir a ahogar tus penas en alcohol y después de que estás todo ahogado, otra vez trabajar para volverlo a hacer, ¿no? Claro, algo que dije antes es más un trabajar para subsistir que para vivir. Uh-huh. Porque estos jornaleros no llegan a nada haciendo eso. Trabajan, gastan su dinero y luego vuelven a trabajar y luego lo mismo. Entonces no tienen claro hacer un ahorro para conseguir algo mejor, como lo tenían Lenny y George. Obviamente. Que tenían la idea de ahorrar y poder comprarse un terreno, ¿no? En el cual ellos podían sembrar y todo eso, que animales. Entonces, darse esa cierta libertad, ya ser más independientes de otros. Así es como diferente, pero si te das cuenta hasta la fecha pasa. Sí. Hasta la fecha pasa, llega el día de cobro y se van a bares, se van a antros, a otros lugares y se tumban casi toda la quincena en eso, ¿no? Uh-huh. O bueno, otros tantos gastamos en otras cosas, ¿no? Sí, o sea, como te digo, en este espacio no criticamos eso, cada quien hace con su dinero y con su vida lo que quiere. Sin embargo, creo que la recomendación o el consejo que podríamos darles es que hagan lo que quieran con libertad, pero sobre todo respetando a los demás. Exacto. Entonces, creo que no hay nada más que decir sobre eso, porque cada persona es independiente, ¿no? Cada quien sabe lo que quiere y lo que hace, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, es respetable. Otro de los temas son las decisiones difíciles. Oh, Dios. Ok, aquí creo que sí vamos a hacer
el spoiler del final. Sí, yo creo que aquí sí vamos a hacerlo. Entonces, desde aquí están advertidos. Vamos a hacer spoiler del final del libro. Porque este tema de las decisiones difíciles se relaciona mucho al final. De hecho, digamos es el final, así de plano. Sí. Vamos a poner un poco en contexto. Como ya dijimos, Lenny no tiene capacidades mentales como cualquier persona normal y tiene una fuerza muy fuerte. Bruta. Una fuerza. Y tiene una fuerza desmesurada, por así decirlo. Sí, es como demasiada fuerza, entonces, y él no la controla, no controla su fuerza. Claro, no sabe controlarlo. No sabe cómo hacerlo, entonces, y lo hemos dicho, lleva problemas. La cuestión fue que mata a alguien. Bueno, sí, el detalle es que Lenny no mide su fuerza y mata a un personaje de los que ya hemos mencionado. No vamos a decir quién, pero mata a uno de los personajes y otra vez se ve involucrado en este mismo problema, bueno, casi parecido a su trabajo anterior, ¿no? Sí, casi parecido. La vez pasada no la mató, pero esta vez sí mata a alguien, pero no con malicia. Claro, no es con malicia. De hecho, es en un momento de angustia. Sí. Entonces, pasa esto y George tiene que tomar la decisión más difícil de su vida. Claro, porque algo que se ve hasta ahora, creo, en algunos lugares, es que muchas personas toman la justicia por sus manos. Sí. En este caso, obviamente, cuando se enteran de esto, pues deciden ir tras Lenin para matarlo, tomar su justicia por sus propias manos. La decisión de George es dejar que lo maten, dejar que escape o matarlo él mismo. ¿Ustedes qué harían? En primer lugar, creo que ya habían platicado sobre esto que Lenin escape, que no era muy conveniente. Sobre todo porque, como dijimos, pues no tiene las mismas capacidades, entonces no podría sobrevivir. Porque Lenin decía, me voy a una cueva y pues ahí vivo. Pero yo le decía, o sea, ¿qué vas a comer? ¿De qué vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? Exactamente. Entonces, dejar que escape creo que no era una opción muy viable, por así decirlo. Porque además creo que tarde o temprano lo iban a encontrar si se ocultaba por ahí. Bueno, imagina que logra escapar, pero se encuentra con gente no como George, sino gente mala. También. Y que lo utilicen para hacer el mal. También. Su fuerza descomunal para hacer el mal. Eso hubiera sido peor, ¿no? Porque entonces ya no sería esa inocencia, ya lo estarían usando para algo muy, muy fuerte, muy, muy feo. Entonces, eso no es viable. Otra, que se hubiera ido a su cueva si tú quieres, pero ¿de qué hubiera vivido? Exacto. Dejarlo escapar no era una alternativa. Dejar que los otros lo mataran. No, tampoco, porque ellos mismos decían, bueno, Curly decía que quería sacarle las tripas él mismo. Sí, quería Entonces, matarlo. era como una anticipación a todo lo grotesco que podrían hacerle. Sí. Probablemente, no sé, tal vez si lo encontraban lo hubieran disparado en una pierna y le hubieran podido hacer miles de cosas cuando él ya no pudiera defenderse. Exacto. Y creo que, como ya lo dije anteriormente, esto se ha visto en muchos casos, hasta ahora. Entonces, que a veces el ser humano desahoga toda esa ira que tiene en estas personas, ¿no? En las personas que capturan. Y creo que no, o sea, no se me hubiera hecho muy justo en este caso. Porque realmente Lenny no asesina a esta persona por malicia. No lo hace por maldad, no lo hace con la intención de hacerlo, ni siquiera. O sea, es un accidente de cierta manera. Claro. Pero todo le pasaba por accidente, por lo mismo, que no piensa, ¿no? Claro, entonces, su fuerza. Pues no le queda más remedio a George, y perdón por el spoiler, que mató a Lenny. Esa es una de las decisiones más difíciles que ves en el libro, y pobre George, lo entiendo porque lo hace, de verdad, lo entiendo. Sí. Pero, híjole, sí te duele, ¿no? Sí. Y más cómo lo narra el autor,
cómo narra esa escena es desgarradora, es desgarradora. A mí me quedé así como que, ¡ay, ay, ay, no, por favor, no, no, no! Pero pues sí, obviamente sí, y con toda la razón del mundo lo entiendo. Sí, porque, pues como ya dijimos, le hubieran hecho muchas cosas y lo atrapaba. En cambio, George le da, en cierta forma, una muerte más rápida. Sí. Entonces, digamos que le da la tranquilidad que Lenin necesita. claro, porque mientras estaban sentados en ese lago, pues le dice a Lenin que imagine cómo iba a ser su rancho, ¿no? George le estaba describiendo. Y Lenin estaba contento, estaba feliz. Una de las cosas que le dice, quiero que te quede claro que no estoy enojado contigo. Uh-huh. Esta vez no. Pero le tiembla la mano, le tiembla el corazón, pero tiene que ser firme. Uh-huh. Y llega ese momento en que le deja de temblar la mano y le dispara. Pero es de una manera limpia. Fue rápido. Sí. Estoy segura que Lenin sintió el golpe, pero no supo qué. Uh-huh. O sea, realmente fue algo limpio, fue una muerte limpia y fue rápido, no sufrió. En fin, el último tema para alejarnos un poco de este tema un poco triste, pues son los sueños que compartían Lenin y George. Sí, el mismo sueño y la misma ilusión, ¿no? Sí. Es padre cuando tienes a alguien que comparte tu sueño, ¿no? Que puedes compartir ese sueño con alguien. Es como muy, muy padre. Y que cada día lo alimentes de una u de otra forma y que vaya creciendo y que estés trabajando para eso, pues está súper padre, ¿no? Sí, además también las descripciones que hace el autor sobre este sueño que tenían de tener su tierra. Uh-huh. Porque la verdad es que a mí me gustó mucho cómo hacía esas descripciones de la casa, los animales, las plantas, todo bien organizado y todo para satisfacer sus necesidades sin depender de otros. Simplemente exacto. El trabajo honrado y trabajo bueno. Sí, es una de las cosas que también me gustó a mí, porque cuando un sueño está bien cimentado y está bien organizado de qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer, digamos que ese sueño poco a poco va tomando la forma de realidad, ¿no? Y digamos que ellos estaban trabajando para esto, exacto. Para que este sueño se hiciera realidad. Cuando es algo así, un sueño se convierte en realidad. De hecho, todo es sueño. Entonces, todas nuestras realidades comenzaron con un sueño. Entonces, no nos detengamos a no querer soñar. No, claro que sí, soñemos. Soñemos en grande, pero no nada más es soñar. Es dentro de tu sueño, ¿cómo vas a trabajar para tenerlo? Eso también es importante, porque es la base que cimienta tu sueño. Entonces, pues bueno, no hay sueño sin trabajo, no hay trabajo sin sueño, así es que, pues es mi consejo, ¿no? Sí, este ha sido el último tema que hemos tocado de este libro y bueno, esperamos que les haya gustado nuestra opinión y que también puedan leer este libro para que puedan sacar sus propias conclusiones y ver si coinciden con nosotros o si tienen otros contrastes, pueden comentarlos en la página de Biblioteca Social. Sí, cualquier comentario será bien recibido y será contestado. Sí, regresamos en el siguiente bloque para decirles cuál es el libro que recomendaremos como lectura para la próxima semana y que será tema de conversación. Ahora sí estamos de regreso para decirles qué libro vamos a leer para el próximo capítulo, para hacer la reseña. Y será uno de mis libros favoritos del autor de Julio Verne y será La Vuelta al Mundo en 80 días. Luis les va a leer un pequeño pedacito para que se interesen en la lectura, aunque creo que muchos ya lo conocen. El rostro redondo del francés asomó una especie de mueca. Era evidente que había oído mal. ¿El señor va a viajar?, preguntó. Sí, respondió Phileas Fogg. Vamos a dar la vuelta al mundo. Picaporte, con los ojos excesivamente abiertos, el párpado y las cejas en alto, los brazos sueltos, el cuerpo abatido, ofrecía entonces todos los síntomas del asombro llevado hasta el estupor. La vuelta al mundo, dijo entre dientes.
En 80 días, respondió Mr. Fogg. No tenemos un momento que perder. ¿Y el equipaje? Dijo Picaporte, que mecía sin saber lo que hacía, su cabeza de derecha a izquierda y viceversa. No hay equipaje, solo un saco de noche. Dentro, 2 camisas de lana, 3 pares de medias, y lo mismo para vos. Ya compraremos todo por el camino. Bajaréis mi Mackintosh y mi manta de viaje. Llevad buen calzado. Por lo demás, andaremos poco o nada. Vamos. Bueno, es así como comienza el viaje y espero que se interesen en leerlo, y para los que no lo han leído, para los que lo han leído ya, bueno, pues ya saben de qué trata. Y será del cual hablaremos el próximo capítulo, y es algo que me emociona, aunque no me gusta mucho que el libro diga Picaporte. Bueno, es la traducción que hicieron. Queríamos hacer un anuncio antes de terminar este capítulo, y es que este capítulo en el cual estamos hablando de este libro de Ratones y Hombres va a salir el día 3 de julio de este año, y se supone que para el próximo capítulo tenemos que subir ya todo para la plataforma de YouTube. Sin embargo, hemos tenido algunos retrasos, y es por eso que vamos a retrasar una semana más este proyecto, porque teníamos retrasos que no habíamos previsto. Y pasaron otras cosas que tampoco habíamos previsto. Claro, todo lo que ha pasado últimamente no ha sido previsto, pero realmente estamos comprometidos con este proyecto, entonces queremos pedirles una disculpa y también queremos pedir su comprensión. Sabemos que hay algunos que aún están esperando que subamos a YouTube, pero como ya dije, tenemos algunas complicaciones. Entonces, el día que se va a publicar el capítulo del cual hablaremos de La Vuelta al Mundo en 80 días es para el capítulo 15, el cual se va a publicar el 17 de julio de este año. Entonces, ya a partir de ese día estaremos subiendo constantemente a YouTube. Pero queremos su comprensión, que vamos a retrasarnos una semana. Sí, una disculpa porque no lo planeábamos así y pues nos salieron algunas cosas mal y otros imprevistos que nos han tenido vueltos locos. Entonces, lo vamos a trazar un poquito, pero sí queremos hacerlo. La verdad es que sí queremos hacerlo y queremos compartirlo con ustedes. Entonces, pues bueno, ya para el día 17, pues esperemos que tengamos todo listo. De hecho, ya debe estar todo listo para estar en YouTube y mostrarnos un poquito de cómo somos. Sí, también como ya mencionamos en otros capítulos, en los capítulos pasados, pues van a ver toda la escenografía que estamos haciendo, así que estamos haciendo aquí, que todavía estamos armando y todavía nos faltan algunas cositas, pero sí. Ahí vamos dándole el empuje. Sí, vamos haciéndolo como con rapidez, entonces pues tratamos de hacerlo lo más rápido que podamos, pero pues algunas cosas no salieron como esperábamos. Pero bueno, ya después de hacer esta aclaración, esperamos que puedan leer el libro. Tienen un poco más de tiempo porque sí es un libro un poco extenso, pero pues para quienes no lo han leído, ¿no? Para quienes ya lo han leído, pues ya saben. La ventaja es que muchos ya están de vacaciones, entonces pues es un libro que puedes leerlo en 3-4 días, más o menos. Probablemente tomándose sus pausas, con tranquilidad, analizándolo. Sí, más o menos como 3-4 días. Sí, yo digo que sí. No todos leen tan rápido como tú. Pero, y de hecho, yo leo rápido y hay quienes no me alcanzan. Tú lees todavía más rápido, entonces no te emociones, dales 3-4 días o hasta más, ¿no? Pero bueno, ya hicimos la aclaración de que esto se va a retrasar una semana y como ya dijimos esperamos su comprensión, ¿no? Entonces, esto ha sido todo por este capítulo, esperamos que les haya gustado y esta será la última vez que nos escuchen solamente por audio. La próxima vez nos podrán ver en video. Sí, ya nos van a ver y bueno, espero no se espanten, por favor. Pero bueno, estamos emocionados, nerviosos y demás y esperamos que nos sigan también en Instagram, Twitter, Facebook, en las diferentes cuentas de Biblioteca Social y pues que sigan al pendiente de las publicaciones y sobre todo ahora sí del video y del podcast. Pero bueno, esto ha sido todo por este capítulo y nos vemos en el siguiente capítulo de Litereando Podcast. Adiós.